La caída, el pecado, el primer pecado, que es tomar por este camino de romper el modelo de Dios, y al vivir de esa manera cae en este otro pecado que era lo que Dios había prohibido, que era que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol, al comer de la fruta de ese árbol, se iba a introducir en la naturaleza humana una forma de vivir que es absolutamente contraria a la vida de Dios. Una vida separada, una vida independiente, una vida centrada en el ego. Esto es lo que trae consigo ese acto de desobediencia. Así que lo que ocurre entonces con este acto de desacato de la voluntad de Dios es que no solamente se produce la ruptura matrimonial, sino que también se produce la ruptura con Dios. El hombre se separa de Dios, y el hombre creado para participar de la gloria de Dios, para contemplar la gloria de Dios, el hombre cae en la oscuridad y viene a pertenecer a un reino competitivo de tinieblas, que es contrario al reino de la luz. El hombre queda destituido de la gloria de Dios y separado de Dios, viene entonces a vivir de una manera que es un modelo completamente distinto al modelo de la imagen de Dios. La imagen de Dios se pierde en la naturaleza humana, el hombre se degrada, la familia se corrompe, el mal se multiplica en toda la raza humana y salen del huerto y así se multiplica la familia, pero Dios no renuncia a su deseo de tener una familia conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios va a procurar restaurar todo esto. Dios va a colocar los puentes para la reconciliación y lo hace desde el primer momento cuando ve que el hombre, tratando de solucionar el problema, porque el hombre después que comete el pecado asume la conciencia que está desnudo. La ropa que tenía no era una ropa de algodón ni de lino, no era una ropa de lana. ¿Qué ropa sería esta tan extraña? Que cuando estaba vestido con esta ropa antes de la caída, no tenía conciencia de estar desnudo, aun cuando estaba desnudo, pero no tenía conciencia de estar desnudo. Lo que implica que antes de la caída, cuando el hombre estaba unido con Dios, cuando estaba participando de la comunión con Dios, hablaba con Dios y contemplaba la cara, el rostro de Dios, el hombre no tenía conciencia de pecado y no tenía conciencia de estar desnudo. ¿Qué ropa sería esta? Yo pienso que esta era la ropa de la gloria de Dios en el hombre. Estaba vestido de la gloria de Dios. Y cuando el hombre cae, lo que pierde es la gloria de Dios, de tal manera que la principal característica de la imagen de Dios es su gloria. Y cuando el hombre cae en pecado, lo primero que pierde es la gloria de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en sus últimas palabras dice: Padre, la gloria que me diste yo les he dado. De tal manera que entendemos que lo que Dios hizo en el principio de matar un animal, un cordero, y con la piel del animal cubrir la desnudez de Adán y Eva, lo que está haciendo Dios es precisamente devolverle la cobertura al ser humano. Ya en ese tiempo Dios no lo dejó sin cobertura, sino que puso sobre él un vestido, de tal manera que el hombre, cuando se puso ese vestido, sintió que su cuerpo estaba cubierto. Cuando él tenía conciencia de estar desnudo, intentó cubrirse, porque sentía vergüenza, porque sentía miedo. Cuando las personas son víctimas de una mala conciencia, esa mala conciencia los puede llevar, y ese miedo, ese temor de Dios, que no es el temor reverente, sino ese miedo que espanta, ese miedo que hace huir al hombre a esconderse detrás de los árboles,
buscando de alguna manera un refugio, porque no puede soportar la mirada de Dios, porque podemos mirar a Dios cara a cara cuando estamos en una relación con Dios, en una relación viva y orgánica con Dios. Pero cuando esa relación está cortada, no hay forma de mirar a Dios. Somos presa del miedo y el horror. En una oportunidad estuve asistiendo a una mujer que había sido casada y caminaba en una congregación evangélica, pero su marido le daba maltrato y la había golpeado tantas veces y le había dado una vida tan mala que ella optó por separarse y lo abandonó y se fue a otro pueblo. En ese pueblo yo era pastor cuando tenía 24 años, ya era pastor en esa ciudad, y ella me mandó a buscar. Estaba en el hospital completamente tullida. Cuando llegó a ese pueblo ella a trabajar, hizo un contrato con la municipalidad y entonces recibió la concesión de la basura de la ciudad para explotar la basura. El vertedero de basura estaba afuera de la ciudad, a la orilla de un río, y ella tenía muchos hombres trabajando para seleccionar el fierro, los huesos, los vidrios, los plásticos, y todo eso venían camiones que trabajan con el reciclaje y convierten esa basura en una materia prima que la pueden reciclar. Y ella entonces, porque estaba sola y podía ser víctima de una violación o de un abuso, entonces se empezó a convivir con uno de esos hombres para buscar protección. El miedo, el horror que sentía de estar haciendo algo malo ante los ojos de Dios, de estar viviendo el pecado, la llevó a esta postración y a estar completamente tullida. Cuando yo le hablé del Señor y le hablé de la palabra de Dios y la llevé a confiar en el Señor y a ver que ella podía tener perdón en la sangre de Jesús, esa mujer se paró al instante y salió caminando del hospital. Porque cuando el Señor nos muestra que Él nos puede vestir con su justicia y justificarnos de nuestros pecados y lavarnos con su sangre, entonces, tal como decía nuestro hermano anoche, la primera misericordia de Dios para nosotros fue el habernos impartido su justicia. Dios nos vistió con su justicia, como canta Isaías, que como un novio, como a novia ataviada me preparaste y me vestiste con el manto de justicia. Como novia ataviada, así el Señor vistió a su pueblo. De tal manera, hermanos, que se ha de operar una recuperación en la relación con Dios, tiene que ser por la iniciativa de Dios, tiene que ser porque esa obra viene de Dios y entonces el hombre recibe el beneficio. La justicia del hombre no obra la justicia divina. Es Dios mismo que Él se compadece de la criatura humana, y porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito eterno, entonces el Dios no va a renunciar a lo que Él se propuso en su corazón de tener un hombre a su imagen y a su semejanza. Gloria al Señor. Vemos entonces que en la obra del Señor Jesucristo está consumada la redención, y todo lo que podríamos conocer del culto hebreo no es otra cosa que la forma como Dios nos viste, como Dios nos cubre. De hecho, la palabra clave del culto hebreo es la palabra expiación. Expiación, que tiene que ver con cubrir. El hombre, el pecado, está desnudo ante los ojos de Dios, pero cuando se acerca a Dios con un sacrificio, cuando se acerca colocando fe en la sangre de Jesús, entonces Dios lo cubre con su justicia. Y todo ese culto tuvo un cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo,
y Él de una manera maravillosa, como el Cordero de Dios,